las comunidades evasivas. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre el equipo de análisis térmicos y gabinete internacional. Y bueno, van a exponer la doctora Cecilia Paulo, que es la investigadora responsable del equipo, investigadora de capacitación, la ingeniera María Beatriz Sileri, que es personal de apoyo de institución de opera en el equipo. Vamos a contar con una invitada especial, la doctora Anabela Murciaro, que es investigadora del CECNIC, experta en la técnica, y también van a exponer integrantes de la institución que son usuarios del equipo. La doctora Cecilia Martinezzi, la doctora Isabel Porcela, la ingeniera Cristina Picarán, la doctora Pamela Ramos, la licenciada Diana Magnetti, la doctora Cristina Cinto y la ingeniera Lucía Montal. Bueno, comenzamos entonces, gracias, Carlos, por estar presente. En la comercial le vamos a contar un poco de lo que puede brindar con este equipo. Bueno, el equipo se encuentra ubicado en el laboratorio de micropartículas, en la Facultad de Ingeniería. Los personales de apoyo que lo operan es la ingeniera María Silveni y la Antonina Salvo Sánchez, como investigadora responsable desde febrero del año pasado. El equipo se instaló, como les decía, en el laboratorio de micropartículas aproximadamente en el mes de marzo del 2024. Ahí tenemos una foto del equipo de frente y del equipo completo. Es marca Shimatsu y bueno, lo que hace este equipo es hacer un análisis termogravimétrico diferencial y lo que hace es en ese portamuestra que se ve ahí muy chiquito, permite determinar, ¿sí?, por tratamiento térmico controlado, en una termobalanza que se ubica por abajo, las variaciones de peso que experimenta el sólido, ¿sí?, a partir de, al aumentar la temperatura en el equipo, los compuestos y la muestra pueden ir ocurriendo reacciones de absorción, de desorción, o reacciones químicas o fusiones que hacen que vaya a nivel de perder peso, que vaya perdiendo o absorbiendo energía según si esas reacciones son endotérmicas o exotérmicas. Eso entonces lo registra por esta termobalanza y se puede obtener, ¿sí?, una curva de pérdida de peso y una curva también de ganancia o pérdida de energía, ¿sí?, que se transmite en una curva de ganancia de energía. Esta técnica puede ser utilizada en muchas industrias, la hemos utilizado ya bastante para materiales minerales, para la zona en la que nos encontramos, pero también puede ser para el procesamiento de alimentos, como dicen ahí, productos farmacéuticos, plásticos, y es amplio y el tipo de materiales que se pueden analizar tiene que ser sólidos. Y como pueden ver, en la próxima se ve un poquito mejor, el portamuestras es muy pequeño, ¿sí? Ahí lo que vemos es los dos portamuestras. El de la izquierda es donde se coloca la señal que le va a hacer de referencia. Nosotros usamos alúmina como referencia, y en el portamuestra de la derecha, que con 1 gramo de muestra alcanza, es un dato importante para cuando vayan a querer usar el equipo, que saben que necesitamos muy poquita muestra. 1 gramo de muestra del lado derecho, esa es la termobalanza, lo que se indica ahí en rojo, y lo que se hace, bueno, se cierra el equipo, eso empieza a aumentar de temperatura, la temperatura máxima que alcanza el equipo son los 10 grados centígrados, y la rampa, porque la rampa es el ratio de aumento de temperatura, en general es 20 grados centígrados, pero se puede cambiar, puede hacerse de 10, o a pedido del cliente en este caso, o del investigador que lo solicite. Y bueno, eso se cierra y luego se pasa una unidad, es lo que hace la atmósfera controlada. Se quiere una atmósfera inerte, se pasa nitrógeno, se puede pasar aire, y ahora estamos en días de hacer, creo que después ya me va a hablar un poquito de eso, las conexiones para que se pueda pasar también CO2 como gas de
para generar esa atmósfera. Bueno, creo que de la operación, eso es lo que les quería contar. Después, cómo informamos nosotros el resultado. El resultado lo informamos en una planilla de Excel, ¿sí? Donde se puede registrar toda esa diferencia de peso, que decía la carga de peso que sufre el material, y también las diferencias de energía en microvoltios, por lo cual se puede hacer la curva termogravimétrica diferencial, DTA, o las siglas en español ADT, y la pérdida de peso, que es la curva TT. Pues, entonces, una pregunta. Este es el funcionamiento básico, después las chicas van a hablar un poco más, pero esa sería la pregunta que la muchas gracias. Una pregunta. La cantidad de muestra que se necesita es 1 gramo. ¿Puede ser menos? Puede, o sea, porque depende de la densidad del material, no sé qué es la capacidad volumétrica también. Sí, la capsulita es ese tamaño flor que se ve. Nosotros decimos aproximadamente 1 gramo, pero no necesita estar enrasada hasta llenarse. Porque en realidad, como el equipo pesa, que hace un tejido entero, que es una tala, digamos, puedes poner menos. Tiene que ser algo representativo para tu muestra, pero mientras la balanza lo registre, digamos, eso es una que se puede desesperar. Bueno, voy a dar un poquito, como creo en el equipo, el protocolo que tenemos que seguir para seguir. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es solicitar una tarea. Una tarea que se solicita a través de la plataforma de Citizen, entra en la pestaña nosotros y ahí hay una pestaña que dice solicitar tareas. Se completa ese formulario va por un lado para ser autorizado y por el otro lado a la investigadora responsable. ¿Sí? Ambos conocen la situación. Básicamente a mí también ya, o alto, los alumnos que van a recibir, vamos a recibir esas muestras, combinamos más o menos cuándo, vemos el cronograma, entonces llenan este formulario, encierro, se autoriza. Una vez que esa solicitud está autorizada y que ustedes utilizares, nos manda a nosotros, los operadores, la comunicación de que está autorizada la tarea. Ahí entonces es cuando nos tienen que traer las muestras, ¿sí? Junto con una planilla. Esta planilla que tiene que llenar cada persona que solicite muestras es muy sencilla de llenar. ¿Por qué la hacemos y la necesitamos para tener un registro de datos? Para tener datos, para saber con qué estamos trabajando. Y son datos muy sencillos. El nombre y el apellido del investigador, de la persona que solicite el ensayo, el mail, el contacto, por las dudas que tengamos que contactarlos. Si es investigación o si es para algo privado. Hay casos donde no corresponde y así nos queda a nosotros. Y después, bueno, qué cantidad de muestras, qué temperatura de fusión tiene la muestra para nosotros saber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también depende, cuando ustedes nos pidan qué temperatura inicial y qué temperatura final del ensayo requiere, ¿sí? La muestra. Nosotros ahí también tenemos 2 tipos de cápsulas que podemos usar. Una de alumina o la de alumina que se mostraron recién en las cosas. Según la temperatura. ¿Sí? A menor temperatura, como usar la de alumina, que también son las cosas. Las que más salen. La rampa, ¿sí? También la rampa, cuántos grados por minuto. Normalmente nos están teniendo 20 o 10, manejamos ese rango. Y después las muestras destacadas el nombre de cada uno de cada muestra. Nosotros después le ponemos otro, porque así también tenemos otros, nosotros en lo que llevamos, de las muestras y el registro. Después, bueno, separé en 2 partes de la planilla porque no me entraba, ¿no? Y después, bueno, definir detalladamente en qué consiste
Y eso de si la retiran o no, para organizarnos así como que nos junta gran cantidad de momentos que no necesitamos, o bueno, o las reservamos para que el investigador o la persona que le pida el ensayo lo repite. Y después decir si es tóxico o si es contaminante. Nada más que eso. La gente las muestra sin con esa planilla y con todos esos datos completos. Pero bueno, hay un saber que bueno, ahora por poco. Bueno, buenos días. Mi nombre, como presentó Alejandra, Claro, yo trabajo en el TENIC, soy profesor de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica, que queda en Migonet, en La Plata, en el campus tecnológico de la CEC, que es un instituto con ustedes de Patito, de la Universidad Nacional de La Plata, del CONICET y de la CIC. Yo trabajo, soy investigadora del CONICET, trabajo en el grupo de materiales cerámicos tradicionales y de interés tecnológico, que es un ámbito muy amplio, porque lo que hacemos es investigar materiales cerámicos tradicionales, como pueden ser la de las construcciones civiles de un ladrillo, de una pasta, vidrio, porcelana, refractarios de alta temperatura, con alguna aplicación tecnológica, y lo que en sí nos une es que hacemos la caracterización desde las materias primas, el tipo de procesamiento y las propiedades finales, que siempre más o menos andan dentro de la misma batería y después cambia con algunas específicas. Entonces, mi línea de trabajo así, yo las puedo dividir, así es como por lo menos lo presento por inglés, en dos líneas de materiales de cerámica roja, que están en el marco de la economía circular, o materiales cerámicos refractarios con aplicaciones tecnológicas. Es más que nada por el uso de la temperatura, está dividido ahí. Pero en sí las materias primas son muy similares entre uno y otro. El de las materiales de cerámica roja es algo que es, a su vez, últimamente en la actualidad lo que hago es más colaborar. Ahí entran desde elementos de procesamiento para la industria del petróleo, que es lo que hice durante mi tesis doctoral, que son los propas, no sé si han escuchado hablar, que se usan en los pozos no convencionales. Entonces es una foto de esas, no sé si tengo el mouse acá, puedo señalarlo. Ahí está. Estos son unos propas, es decir, son unas esferitas muy chiquititas de 1 milímetro, que tienen una aplicación específica para sostener la fractura en la roca, entonces tienen que soportar altas presiones y un ambiente muy corrosivo. Los agregados livianos, que escucharon hace poco la defensa de Cecilia, de ahí me vinculo mucho con el CCC, con Alejandro y también con Fabián, que también eso es como más colaboración, nosotros estábamos teniendo una línea, pero bueno, ahora me involucro en colaboración, y puse los ladrillos, porque si bien no es algo que estudie directamente los ladrillos, pero nuestra impronta en el instituto es una muy parecida a veces en el instituto, que tenemos una gran número de receptor producido. Entonces, con las ladrilleras de la zona, colaboramos en la caracterización de las pasillas, en la hacer medidas de plasticidad, de resistencia mecánica. Entonces, siempre estamos como rondando ese tema eh, para poder dar una respuesta a ese tipo de industria. Y después la otra línea, que es la que ahora es actualmente la que más me estoy centrando, es que son los materiales cerámicos refractarios con aplicaciones tecnológicas. Cada material son materiales cerámicos basados en mulita, que es silicato de aluminio, en alumina, en circonia, en corrierita, que es un silicato de aluminio con magnesio. ¿Y por qué? Porque son conocidos porque tienen buena estabilidad mecánica, una buena resistencia mecánica y estabilidad térmica. Y específicamente para sistemas de concentración solar de potencia, para tratar de hacer tuberías de mulita corrierita o de corrierita. Y lo que estamos ahora investigando es hacer esas tuberías, los sistemas de concentración solar de potencia es una forma de energía renovable donde aparte de conectar la luz a partir de paneles solares,
pasa después una sal sumida, se calienta, que es la que transmite la energía, y después con una turbina. Entonces, actualmente estas tuberías por donde va a ir la sal sumida son de metales, pero bueno, se corroen, tienen una menor capacidad, una menor temperatura de operación, porque el metal a 600, 700 empieza a deteriorarse. Entonces, lo que se estudia ahora es el cerámico cerámico. Pero cerámicos, estos cerámicos que estoy mencionando ahí, soportan la media de los 1500 grados. Entonces, la idea es que, aparte de que es muy difícil hacer una tubería cerámica, entonces eso también es un negocio, porque no es fácil hacer un tubo cerámico, por contracción requiere. Es hacerlas negras. Esto cuando las hacemos usamos arcillas que pueden ser o blancas o rojas y quedan medias rompecidas cuando las calcinamos, es hacerlas negras. ¿Para qué? Para aprovechar también esa absorción de energía solar y más. ¿Cómo la hacemos negra? Bueno, incorporándole algún óxido. Bueno, eso también hay que estudiarlo, a ver si no afecta las propiedades del material, si no afecta las texturas que se forman, todo. Eso es esquemático, que es lo que hacemos. Analizamos la microestructura con FEM, con una porosimetría de mercurio, las fases cristalinas de las materias primas, del material después pasado por el horno, ¿no? Del calcinado, del sintetizado, las cuantificamos con RIPI, cuantificamos la cantidad de amorfo que se forma, porque hay partes que se forman no cristalinas, y las mecánicas, que por ejemplo es un ensayo de compresión, que es una compresión de una antenita, pero también estudiamos varias cosas de la mecánica, no solo el punto máximo de ruptura, sino la forma de las curvas, la pendiente, otras mecánicas que estudiamos pueden ser también la energía de fractura, por un método que se llama aquí, bueno, varias cosas. Hay un popurrí. Y no sé si acá justamente, pero el HDTC entra en la caracterización de la materia prima, sobre todo, para ver qué pasa. Pues nosotros en general lo que hacemos, tenemos una formulación, elegimos una forma de procesamiento que puede ser colado, puede ser prensado muy sólido, puede ser estudiado, lo llevamos a un horno a una temperatura y después lo caracterizamos. Pero tenemos que saber qué ocurre dentro del horno. Entonces, para saber qué ocurre dentro del horno, los análisis térmicos son los que nos dan esa ayuda para entender qué es lo que está pasando. Y entonces ahí empieza, bueno, ¿qué es un análisis térmico? Está la definición de la Confederación Internacional de Análisis Térmico y Calometría, que es el conjunto de técnicas que miden una propiedad de un material, una propiedad física, y que la miden en función de la temperatura o del tiempo, porque en sí, a veces lo que se refiere al equipo es el tiempo, pero lleva una rampa de calentamiento a un tiempo dado, ¿no? Es enorme eso. Y entonces, ¿qué se puede medir? Se puede medir la masa, que es la termogranometría, se puede medir la temperatura, entonces hacen el análisis térmico diferencial. También hay otras que se pueden ver en publicaciones muy parecidas a veces las curvas de la TV, que es el DSC, que es el flujo de calor. Es muy parecida a la curva, pero no es exactamente la misma curva. La dilatometría, es decir, cómo se contrae y se expande el material. Y algunos hay otros equipos que tienen propiedades mecánicas en función de la temperatura. Hay algunos que tienen cómo cambia la electricidad, que son métodos destructivos, hay otros que son métodos destructivos, que es como el módulo de factura caliente, el módulo caliente, que se llama así con extenso. Pero el objetivo es relacionar la transformación del material con la temperatura. Ese es el objetivo de este. En la TV nosotros tenemos este equipo que lo ven y es muy rudimentario, parece antes de que yo naciera. Y la verdad que nos ha sido muy robusto. Es un equipo muy, también un análisis térmico diferencial y termodinámico que viene simultáneo, porque hay equipos que miden por separado del TC, por separado de la TV. Lo que diferencia eso es la capacidad de flexibilidad que pueda tener, pero a veces para los usos esto
es muy completo. Nuestro equipo unido a los 1400 grados centígrados y se puede hacer, bueno, como el equipo de ustedes que me contaron las chicas antes, bajo una velocidad de calentamiento, obviamente, una atmósfera controlada que puede ser inerte o inerte. Esto es el horno, acá está la termobalanza, y el sistema de las muestras y de la referencia es muy similar. Un poquito en los sensores. Bueno, después cuando uno se pone a analizar los equipos de tipos, hay ventajas y desventajas. Este tiene la desventaja que no tiene un enfriamiento cuando termine la programación, no tiene asociado un enfriamiento. Entonces hay que se enfríe. Entonces cuando van 1400, a veces son más tardados en salir. Teníamos otro, que era muy compacto, muy rigajo, que poníamos menos muestra, pero 10 años no era muy sirve. 10 años dura. Y cuando le preguntamos al servicio técnico, no tenía ni repuestos. Se nos volvió una parte del horno, los elementos calefactores de los hornos son importantes en esto, sobre todo ese nos pasó que emitieron un gas y transformó un poco de líquido, y transformó un poco los elementos calefactores. Y este de acá, por ejemplo, es de carburo de silicio. Es de carburo de silicio, entonces es más robusto. El otro era un bobinado de platino, más delicado. Y esta casa se descontinuó. La ventaja que tiene este DNS es que ves uno nuevo DNS, es muy similar. Tiene cosas más de la interfaz con el usuario, por ejemplo, eso se levanta el horno manual. El tubo ese lo tenemos que levantar así manual, correr para que no nos muestren. Ahora, los nuevos, apretas un botón y se levanta. Entonces, nosotros se nos rompe una parte, un elemento calefactor, dónde están las fricciones, todo ese sistema, consiguen los recursos, son los mismos. Eso también es una ventaja de un número. Bueno, saber más o menos de qué son los componentes del equipo para saber qué le puede afectar y qué no le puede afectar. ¿Qué es la termodinámica? Es medir cuánto varía la masa, por eso se pone la muestra y tiene una termobalanza, y uno se pega cuánta material puso, y después uno por eso igual puede calcular la cantidad porcentual, forma significativa, que realmente te pesa la balanza, y entonces tenés el programa de calentamiento que te puse, ¿no? Para la temperatura. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuánta agua absorbida tenía? ¿Qué cantidad de agua tenía absorbida? Se puede medir la pérdida de masa en una astilla, una descarbonización, una materia orgánica que se descompone, una reducción. Lo que a veces puede ser útil para presentar es la derivada de esa curva, que es el DTC, que es la velocidad de esa pérdida de masa. Entonces, la ventaja que tiene es que puede separar dos procesos que están superpuestos en el mismo rango de temperatura. Uno ve una pérdida, ahora vamos a ver una curva, donde nos puede separar mejor y puede indicar la temperatura máxima a la que ocurre este proceso de pérdida. Por ejemplo, está temáticamente en un material, y entonces uno ve una curva, la de arriba es la del TC y la de abajo es su derivada, entonces ve. Entonces acá uno puede determinar las temperaturas máximas. Después está la otra parte, que es el análisis térmico diferencial. ¿Qué es lo que hace? Es mide con una termocupla la temperatura de tu muestra. Si tu muestra tiene una reacción química o física que involucra una absorción de energía o una liberación de energía,
va a haber una modificación en la temperatura y no va a respetar la velocidad de calentamiento que está llevando el otro. Entonces esos procesos se pueden hacer o exotérmicos o endotérmicos, o liberan energía o absorben energía. Esa diferencia de temperatura con respecto a la referencia lo registra el, el equipo y entonces desarrolla la curva de ATD. Bueno, después vamos a hablar de necesidad. Entonces uno va a poder ver, y esto es más o menos temático que se podría esperar, pero cada uno conoce el tipo de referencia para bibliografía. Entonces, por eso, deshidrataciones, que puede ser ahí, que se pierde el agua estructural o el agua. La descomposición aparece también como exotérmica, porque es una combustión, va a ser exotérmica. Son transformaciones que son no lo va a ver en el ejemplo. Yo sumé un par de líneas para ver algunas. Esta es una esquemática que me pareció para el sistema adecuado, y esto son algunas cosas en nuestro trabajo. Y esto es algo, por ejemplo, en un TC, la curva negra es el TC de una mezcla de carbonatos y de cuarzo. La curva roja es la derivada del TC. Y la curva azul es el ATP. ¿Qué pasa? Uno solo se queda con el TC de que entre los 600 y 850, para hacer a grandes rasgos, hay una pérdida de masa. Y es la pérdida de la descarbonización del carbonato de calcio. Pero tiene cuarzo, y no lo viste. En cambio, ¿y el cuarzo qué le pasa? El cuarzo, a los 560, tiene una transformación cristalográfica. Pasa de alfa a beta. Y esa transformación es un proceso endotérmico, entonces por eso se ve hacia abajo la curva, que es esta curva de ahí, y esta es la otra curva del proceso de descomposición del carbono. Podría usar esta técnica para decir, bueno, yo tengo una mezcla de carbonato y de cuarzo, calculo cuánto perdió el carbonato y a partir de ahí determino cuánto cuarzo tengo. Podría ser estimativamente, podría ser útil para eso. Esta la usamos en el proyecto que estamos con Fabián, con Cecilia, con Alejandra, con Cecilia Córdoba también, que eran polvos de las cementeras de las artistas calcinadas. Entonces, supuestamente estaban calcinadas esos polvos, pero lo que vimos acá es haciéndole acá se ve solo el TC, que son las líneas continuas de dos muestras, y el DTG son las líneas puntuales. Eh, ¿Y qué vimos? Bueno, este primer tipo es de absorbida, de la humedad. Acá veíamos que en estos rangos hay transformaciones, quiere decir que este polvo no estaba completamente calcinado. Había todavía arcilla, porque la materialina de la arcilla sin calcinar. Así es, porque una arcilla calcinada quedaría que ahí no haya ninguna transformación. Esta con Alejandra soy directora de postdoc y soy directora de ingreso a carrera, y lo que estábamos tratando de trabajar en este momento es en los ribones refractarios con dolomitas y calcitas para que tengan aplicaciones científicas.
Entonces acá vemos las dos curvas de arriba, que son las dos figuras de arriba, que son los TG. Este, el de la izquierda, es el de la dolomita, el que tiene dolomita, y el de la derecha es el que tiene carbonato. Y acá está algo para que se fije en la derivada del TG. Que vemos más o menos que entre 700 y 900, o un poquito más de 900 casi 1000, ocurren transformaciones de pérdida de masa, pero con la derivada, que es la línea punteada, podemos ver esa diferenciación que en la dolomita va a ser doble, porque es un carbonato de calcio y magnesio, entonces primero se descarbonata el magnesio y después el de calcio. En cambio, en la calcita es un único proceso. Bueno, en las de abajo es el ATD para. Después otras cosas que usamos, por ejemplo, es cuando agregamos um, queremos ver de la materia prima que usamos van a ser arcillas refractarias, que son tauritas. Y entonces, por ejemplo, este de los colores, el de la izquierda, es el de abajo es todo, el negro es la arcilla sola. Entonces vamos a tener dos procesos. Este pico de acá de 955, ahí vemos que eso es una transformación cristalina. Es la arcilla que estaba amorfa, se empieza a cristalizar, a formar una fase cristalina, entonces ahí lo vemos en la línea puntuda, la línea continua, que es el ATD, se ve un pico, totalmente, pero el de la pérdida de masa, la línea de puntos, no se ve. Entonces, ¿qué hacíamos? Le agregábamos cenizas de cáscara de arroz. Entonces, a medida que aumento en las curvas, en el gráfico, voy hacia arriba, voy teniendo más cantidad de ceniza de cáscara de arroz. Y lo que queríamos ver a ver si afectaba este pico. Si lo corre, si no lo corre. Entonces, a veces aquí lo vemos eso, cómo nos afectan esos procesos de formación. Lo mismo en este, que le agregábamos de la derecha, le agregábamos también a una misma arcilla, le agregábamos fosfato de aluminio, y a ver si esos picos cambian la forma, cambian eh, la temperatura en la cual se aparecen. Este, por ejemplo, es una curva de un ácido fosfórico que lo queríamos incorporar a una arcilla, pero entonces queríamos saber, porque no queríamos el ácido, queríamos el boro, pero la forma de encontrar el óxido de boro es más fácil es en el ácido en el ácido bórico. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, hicimos el ATTC para ver a qué temperatura se iba a descomponer el ácido y se daba el óxido de boro. Entonces, vimos que a 200, a partir de 200 íbamos a tener óxido de boro y entonces eso no nos iba a afectar nada de eso. Y la última, y empiezo a cambiar de tema, para no sentirme tan repetitiva, pero me parece importante porque también es distinta, que es algo que hicimos. Yo trabajo en el instituto con un investigador que es físico, que hace cálculos con DCT, y lo que hicimos acá es la parte experimental de hacer diferentes TGs a distintas rampas, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20, de dos arcillas cabrinitas, la de arriba es una patrón y la de abajo una industrial de Argentina. Y lo que hicimos es calcular la energía de agilación de ese proceso de deshidratación de la arcilla. Y después también, bueno, el trabajo un poco más amplio que solo eso, sino que también comparamos con cálculos de DPT de la actividad. Pero bueno, también puede servir esto, para calcular energías de activación de los reacciones que tenemos. Tanto por el ATD o por el TC, ¿no? Si energías de activación, muy buena. Entonces, ¿qué mecanismo va primero? Depende. Depende de cada material. Bueno, el equipo en sí entonces tenía su muestra y un material de referencia. Ese material de referencia tiene que ser algo que no reaccione con el crisol, que tenga una buena conductividad térmica para que esa temperatura que va sensando sea la correcta,
Y hay diferentes, pero bueno, Lumina la verdad que es el más conocido y tiene un amplio rango de temperatura de trabajo. La Lumina es por arriba de los 1600 grados, pues en julio, así que no tiene transformaciones cristalinas, la alfa Lumina. Otra cosa que hay que considerar es la calibración del equipo. ¿Por qué? Porque te da una idea de cuán certero es el resultado. Entonces, lo que se recomienda siempre, obviamente, uno siempre habla esto con service, con el que te provee el equipo. Pero obviamente, después de hacer una tarea de mantenimiento, después de si cambias algún componente, una termocúpula, algo que hacer de vuelta a la calibración. Y a veces también para saber cuándo ir conociendo cómo está funcionando tu equipo, también está bueno cada tanto pasar una muestra para calibrar. Y lo que se puede usar, lo más fácil es calibrar la temperatura, para que a ver si estás usando bien esa temperatura. Entonces, usas un material de referencia que sabes que está en la formación, la tiene una temperatura específica y pasas, sobre todo para la TV, entonces lo pasas y lo corroboras. Si hay un cambio, modificar, tenés que modificar tus resultados en base a ese cambio que tenías. El que nosotros usamos actualmente es un cuarzo cristalino que no tiene pérdida de masa, pero tiene esa transformación cristalográfica de los 560. Sabemos que en el ATD tiene que aparecer una curva, entonces vemos a qué temperatura está apareciendo en total. Bueno, acá hay otros patrones que se ven chicos en lo térmico, que son de ATD, puede ser el litio, el estaño, el plomo, el zinc. La cosa que hay que considerar es que hay que hacer una línea de base. ¿Por qué? Porque eso es un equipo que está calentando todo un sistema, está el horno, hay un aire circulando, que el aire no solo va en la atmósfera, sino va a expulsar esas gases que se van generando, si no van a generar perturbaciones en la medida que se acumulan los gases. Y entonces eh, hay que hacer una línea de base. Nos va a eso, a decir, bueno, estamos viviendo correctamente las áreas de los picos. Eh, ¿Y qué, qué hay que tener en cuenta? Que va a incidir, porque está midiendo todo lo que ocurre en el conjunto del equipo sin mirar tu muestra. Entonces, ¿qué tipo de cristal estás usando? ¿Qué atmósfera estás usando? ¿Va a cambiar esa línea de base? ¿Qué hace de calentamiento? Si vas a 5 grados por minuto, si vas a 10. Por eso modifica. ¿Qué caudal estás usando de gas? Si estás 50 mililitros por minuto, si estás 100 mililitros. Todo eso tiene que estar de la misma manera que vas a pasar tu muestra. Espera así. Y se lo distingue utilizando la web que son los vacíos, eso es algo más de lo técnico, de lo operacional. Eh, lo almacenas en el software y se guarda y lo hace. Yo lo puse acá también porque, bueno, a veces cada instituto funciona de una manera diferente. En nuestro instituto tenemos una forma de trabajo de que varios del equipo. Entonces, yo me paso mis propias muestras, a veces le paso mis propias a mis compañeros, y a veces entonces las líneas de base tamaño las tengo en el software, pero no las tengo en mi computadora y eso está oscuro, ¿no? Por eso ya mencioné. ¿Qué va a ser una línea de base? Es una línea de base a 10 grados por minuto en un crisol de platino. Dice hasta 110, pero no es hasta 110, sino es hasta 1100. Se me falta un cero ahí, porque esta línea roja, lo que el equipo nos quiere hacer, y es uno de los estudios que tenemos, que es temperatura en función de tiempo. Y esta curva es la del TG, que vemos que no va a pasar nada, que la balanza no registra nada, pero en la de la TV aparece esto que sobre todo aparece hasta los 400,
grados por ahí, aparece como una curva así que sale de. Entonces también para tenerlo en cuenta, si uno lo ve, eso no es un pico, es una banda de lo que le pasa al equipo. ¿Qué factores afectan la medida? Bueno, el tamaño de partículas es importante, porque ¿qué pasa? Uno está calentando esa masa, entonces, digamos, el núcleo de esa partícula tiene que llegar a temperatura. Si es muy grande, va a tardar más, entonces se van a retrasar los procesos que vayan a ocurrir. Y eso puede hacer que los picos sean más anchos también, entonces tarda más tiempo en producirse la descomposición que sea o lo que fuera. Y también, entonces, también es bueno ser constante que está comparando uno, porque no puedes comparar una muestra pequeñita con una muestra muy grande. Entonces, siempre está bueno eso, evitar la presencia de aglomerados, porque va a pasar lo mismo. Y si queremos hacer una mezcla de, no sé, esa que es 5, 4 y carbonato, que se viene a compensar para que sea realmente representativo. Y siempre como recomendación, como en el DRX, por ejemplo, es trabajar con ganometría fina, bastante más a 200, ya tenemos un buen resultado de la. Otra cosa es, bueno, eso ya sería más la cuestión del equipo, la compactación. Es decir, una barra de cristal, pones una cucharita del material, no hay que aplastar. ¿Por qué? Porque genera lo mismo que una partícula grande. Genera una concentración del sólido y van a costarle que entre en contacto con la corriente del gas y que se caliente. Entonces, como que uno pone como si fuera una cucharita ahí. ¿Qué cantidad vamos a hacer? Porque vieron, bueno, cuántos porcentajes. Eso también va a influir en cuánto se están definiendo los gases dentro de esa muestra y cómo es la transferencia de calor. Obviamente hay limitaciones de los mismos. El equipo no te deja poner muchas muestras, pero también poner muy poca muestra hace que la señal no sea muy intensa. Entonces uno puede ser, por ejemplo, si hay una combustión y se va a perder en la mitad del camino mucha masa, después te va a quedar poca masa y no vas a poder registrar bien lo que está sucediendo. La limitación igual te la va a dar cuántas muestras vas a poner. Pero si el equipo tiene una capacidad, debe tener más o menos de 50, 100 miligramos, el, pero vos lo pesás, es la capacidad del crisol, es el volumen que tenés en el crisol. Por ejemplo, yo les digo, nosotros los crisoles que tenemos son más grandes que los que mostraste ayer y ponemos 200 miligramos de una pizza, 200 miligramos más o menos. Obviamente, si voy a poner una muestra que es más lineal, como hablaba recién, obviamente podemos poner más cantidad, pero sí, es un volumen bastante chiquito. Entre 30 y 80 miligramos, es inicialmente acá está la cara, en general. Bueno, el tipo de crisol, porque el crisol lo que va también a afectar es cómo se conduce, se calienta el material y se llega a la temperatura. Entonces tiene que tener unas buenas propiedades térmicas para que realmente se caliente lo que está ahí adentro. Yo no soy bien consciente en casa, había cristales de aluminio, cada varios de idea. Sí, de cristales de aluminio, son buenos, porque tienen buena estabilidad química y térmica, y tienen un bajo costo, pero ahora digo esto, no era tan bajo, pero bueno. ¿Por qué lo comparaba yo con el cristal del platino que tenemos nosotros? Que lo bueno de, ¿por qué? Porque usamos a veces temperaturas muy altas. Entonces la lúmina, si tengo una arcilla, me va a empezar a reaccionar mi muestra con el cristal, porque la lúmina a veces se falta en esta materia prima. Entonces por eso usamos el de platino. Pero en el platino, por ejemplo, no podés usar una materia orgánica porque va a reaccionar y te va a tener ese sol. Entonces, bueno, uno va haciendo para haciendo su muestra.
La velocidad de calentamiento. Una velocidad de calentamiento baja lo que hace es que haya mayor tiempo para que empiece a alcanzar el equilibrio, va a haber una mejor resolución de los discos. El tema es que lleva mucho tiempo. La otra, para ese trabajo que les mostré que teníamos diferentes velocidades de calentamiento, la de 1 grado por minuto que hicimos, y eso que la hacemos hasta 700 grados, hasta 12 horas. Entonces, es como mucho tiempo. Si es muy rápida, no vas a hacer corto en el tacho, pero no se van a desarrollar los picos. Ya lo vamos a ver en un ejemplo mejor. Por ejemplo, acá vemos diferentes velocidades de calentamiento y cómo los picos acá se desarrollan, acá no los puede diferenciar. Y con los procesos térmicos, por ejemplo, este es un yeso, ¿no? Que se deshidrata. Y este es un carbonato de hierro que la velocidad de calentamiento es mayor, va a tardar más en producirse porque le cuesta más llegar a la temperatura en la muestra porque va muy rápido, entonces se va a desplazar un poco esa pérdida de calcio, llegando de 400 a 1 grado por minuto, a 1 grado por minuto, a 480. Bueno, hay una solución de compromiso que no tiene que tomar, pero también es decir, bueno, o con la literatura que esté comparando, o con lo que uno compara siempre, es decir, bueno, voy a hacer a 10, a 20. Por ejemplo, nosotros a veces tomamos, bueno, en menor, uno después al material lo llevamos a 5 grados por minuto. Entonces, en el ejercicio vamos a usar la misma rama, ¿no? Esas sustituciones que uno puede tomar. ¿Qué tipo de atmósfera? Bueno, si usa una atmósfera de aire, obviamente que las condiciones van a estar favorecidas. Una atmósfera inerte es justamente para evitar que no se evitar una oxidación. Entonces, eso también depende de la muestra que uno tiene, lo que quiere. Lo que yo le contaba a las chicas ayer antes de ayer, es que el aire obviamente es mucho más barato, el visitante de aire, entonces si la muestra no tiene un mineral, por ejemplo, no te afecta que esté en atmósfera de aire, lo pasamos en aire, pero siempre en la termobalanza se pasa nitrógeno para cuidar. Entonces, una necesidad de eh, con, con bueno, ¿cuánto es el caudal de gas? Pasando un caudal muy bajo, se van a acumular esos gases, van a retrasarse algunos procesos, entonces va a cambiar la forma, las curvas. Por ejemplo, si por un tema de descarbonización hay un bajo caudal, va a empezar a aumentar este gas de CO2 que se va liberando, se va a ir empezando a acumular, porque lo que hace el gas se va a hacer una corriente que se va quedando lo que libera, entonces se va a empezar a acumular, va a empezar a aumentar la presión parcial en la muestra, con lo cual va a cambiarles la medida. Y un caudal muy elevado puede ser que puede generar efectos convectivos. Entonces, bueno, entre 20 y 100 milímetros por minuto es lo que se suele reportar. Y de vuelta, ¿cuánto? Y bueno, uno toma un parámetro según la literatura que está leyendo para estar, porque esas cosas después cuando uno reporta y la metodología reporta todo el caudal, el crisol, la rampa de calentamiento, todas las cosas que tienen que reportar, porque claro, cambia la medida. Entonces, siempre también serlo constante para hacer comparativo con uno de los trabajos en Bien, yo soy Cecilia Martínez, soy directora, Alejandro Seriani y Fabián Lactal. Utilizamos esta técnica de THC como parte de la caracterización de las materias primas para elaborar alrededor brillante. ¿Sí? Dentro del proyecto que se está Intertechnic, el TEC de producción de partículas de arcilla porosa para materiales de construcción, y del cual se derivó mi tesis doctoral de uso de las eléctricas para la reacción de alrededor brillante y sus aplicaciones. En este caso es
Para la elaboración de agregados livianos, lo que más se utiliza son arcillas, que durante su procesamiento tienen un tratamiento térmico desinteresado, en el cual los gases que se liberan durante el tratamiento térmico se retienen por una fase viscosa y eso te permite la expansión del agregado y lograr la porosidad interna que da la liviandad, las propiedades para la construcción que se desea. En nuestro caso, tenemos la posibilidad de utilizar tanto la TFC mix en la plata como acá en el digital. Las que muestro acá son del CERMEX, por lo que las condiciones de medida fue la temperatura inicial ambiente de 25 grados centígrados, la temperatura final de 1000 grados centígrados y una rampa de 10 grados por minuto. En nuestro caso, utilizamos lucita en lugar de una silla perfecta para el agregado liviano, que proviene del descarte de cantera que caliza de la zona y se contiene un ejercicio que se dice clorita, lo que permitiría formar esos conformadores agregados. Dada la composición que tenían las visitas, evaluamos la incorporación de agentes formadores de poro, es decir, agentes que nos permitan incorporar una materia prima en una menor proporción, que nos permite una mayor liberación de gases, generalmente esa materia orgánica que se descompone, y se permite que esa fase piroplástica o plástica o viscosa que forman las arcillas a alta temperatura, tengamos un mayor volumen de gas para retener y una mucha mejor porosidad de los agregados livianos. Y en nuestro caso, en el que muestra acá, evaluamos como una opción la CRI. Cuando vemos el ATS en el primer caso por el CRI, lo que vemos es que primero ocurre en el presente, la línea azul, una pequeña pérdida de masa de la deshidratación, de la humedad que tenía relativamente venía de reserva, y un segundo pico a partir de los 200, una pérdida muy grande con un pico isotérmico muy agudo a partir de los 200 y 300, que es de la emisión, la descomposición de las carreras. En nuestro caso, los gases liberados en la deshidratación no son útiles para la expansión de la energía, pues cambian la temperatura, pero sí los de la emisión ya permiten que en el tratamiento térmico que se les realice se origine y favorezcan esa expansión y formación de porosidad de los agregados. Lo que analizamos de esto es que ese primer ATSC nos permite evaluar que es un agente formador de poro viable para utilizar y que la pérdida de masa que se logra es casi total, ¿sí? Casi llega al 0% en el porcentaje, lo cual es una exposición completa y no me dejaría servir sin condicionar esa materia orgánica dentro de la estructura de la agroindustria. En el segundo ATTC, el gráfico que se muestra, lo que evaluamos es en un porcentaje del 5%, que es como realmente se utilizaría para lograr ese agregado liviano a partir de la luz. Entonces, lo que observábamos es cómo realmente va a ocurrir esa transformación, esos cambios de liberación de gases dentro de esa matriz de lucita, y lo que se ve es que ese tipo muy agudo exotérmico, ¿sí? Se ensancha cuando está mezclado dentro de otra partícula, entonces me permite ampliar mucho el rango de liberación de gases y se amplía a una mayor temperatura. Y eso me favorece a tener gases a mayor temperatura dentro del conformado del agregado liviano. Eso es lo que evaluábamos como nos sirvió para la caracterización de algún agente formador de poros para lograr una materia prima más fácil, una combinación de materia prima para tener agregados livianos y una mejor porosidad. Y evaluando y controlando los porcentajes de este agente formador de poros, se permitiría tener distintas propiedades de este agregado liviano. Bueno, hola a todos y todas, también mi nombre es Giselle, soy investigadora acá de la Facultad de Ingeniería. Este estudio lo realizamos en el marco del proyecto Puntos de Caracterización y Aplicaciones de Materiales y Compuestos Orgánicos, que está dirigido por la doctora Claudia Wagner y producido por la doctora Fide Pasto. Puntualmente, los temas que vamos a ver hoy los hicimos en el marco de la beca de ICT de Caleta Miranda,
una demostración científica de biología. Gracias para mostrar dos curvas, algo que tardó ya Anita. La primera curva es una dolomita, ¿sí? Una dolomita comercial, de acá de la barriga. Lo que estamos observando en esta curva son los dos picos correspondientes a la descomposición de la dolomita, ¿sí? El primer pico es la descomposición de la fase dolomítica en óxido de magnesio y calcita, y el segundo pico es la descomposición de la calcita en óxido de magnesio. Nosotros los dolomitas nos usamos para remover metales tóxicos accidentes famosos, y lo que queríamos probar era ver si una vez que se usaba la dolomita para absorber plomo, puntualmente en este caso, había algún cambio en las calificaciones del ATP. Cuando nos vienen a mencionar los comités de operación, decimos que entre 30 y 90 una rampa de 20 grados por minuto. El segundo gráfico que se acá, estamos viendo marcado en verde, que es lo más relativo de esto, es el cambio significativo entre la dolomita natural y la dolomita que contiene plomo sobre hielo. Nosotros nos quedamos únicamente con esa que es difícil de entender el proceso que está ocurriendo. Nosotros usamos esta técnica como para acompañar también una determinación que hicimos con DRX. Con el DRX nosotros encontramos que el proceso de absorción se da por un intercambio entre la calcita, puntualmente, que se servía en nuestra muestra, y se formaba calcita, que es un carbonato de plomo, y los picos que estamos viendo acá, están marcados en verde, empiezan a asignarse a carbonato de plomo. Entonces, la técnica esta nos permite reafirmar lo que nosotros estamos observando con el DRX, y nos permite también determinar que en nuestra muestra el plomo está absorbido, lo podemos detectar. Hola a todos, mi nombre es Cristina, estoy haciendo el doctorado acá en la Facultad de Ingeniería. Mi director es Alejandra Tironi, mi co-directora es Cecilia Paulo. Estoy trabajando con morteros de cal hidráulica y el agregado a ese mortero con arcillas calcinadas. El mortero de cal hidráulica es un material de construcción que cuando se ha puesto al ambiente tiene ciertas modificaciones en su composición porque puede llegar a reaccionar con el dióxido de carbono ambiental. Entonces eso hace que la composición inicial del material, tanto sea por ese efecto o por el efecto del mezclado con el agua, a medida que pasa el tiempo, los materiales de construcción van cambiando su composición. Entonces la técnica nos sirve para hacer un seguimiento de qué es lo que sucede a lo largo del tiempo con los distintos compuestos que tiene la masa. El compuesto principal sería el hidróxido de calcio, que es el que se consume cuando reacciona con el dióxido de carbono y formando carbonato de calcio. La muestra inicial, como materia prima, la cal, tiene carbonato de calcio, entonces eso también lo tenemos en cuenta cuando lo cuantificamos, porque lo que cuantificamos va a ser lo que se formó más lo que tenía la muestra inicial. Entonces este ensayo nos sirve apoyado por otras técnicas, obviamente, para cuantificar más que nada el hidróxido de calcio y el carbonato de calcio. Bueno, generalmente nos hacemos con una rampa de 20 grados centígrados por minuto porque nos permite tener una buena resolución y es un paso un poco más rápido que si hiciéramos una rampa con una temperatura menor. Y bueno, y trabajamos entre la temperatura ambiente hasta la temperatura máxima, que son 950 grados centígrados. Y los picos que ven, bueno, el material a medida que se va calentando, lo primero que pierde es la humedad y el agua que puede llegar a tener, que no está ligada, y luego hasta más o menos los 400 puede llegar a perder agua que está ligada dentro de otras estructuras que no son cristalinas y que no son las que estamos analizando ahora. Eso se tendría que hacer como un análisis mejor. Ahora, con lo que nos dijo Anita de la derivada del TG, puede ser que
en ese primer rango podamos encontrar otra información que todavía no he analizado. Y bueno, luego de entre más o menos 400 y 550 empieza la desoxidación del dióxido de calcio. Ahí tenemos la pérdida de masa del dióxido de calcio, y a medida que aumenta la temperatura hasta los 900 grados más o menos, ocurre la descarbonatación del carbonato. Entonces eso es lo que nos permite saber la composición de la roca. Muy bien, ya está bien. Bueno, ¿o hay más gente? No, hay más gente. Así todo rapidito porque después hay una vez. Bueno, mi nombre es Paula Ramos, soy docente investigadora de acá de la Facultad de Ingeniería. Y nosotros lo que realizamos con el uso de este equipamiento es la caracterización de nuestras materias primas. Y voy a contar un poquito qué es lo que hacemos para saber por qué utilizamos esta técnica. Lo que desarrollamos en nuestro grupo de investigación, energía de ambiente, dentro de la línea de energías renovables del núcleo primer, el desarrollo de materiales carbonosos, es decir, de carbones activados, que los usamos para distintas aplicaciones, tanto energía como medio ambiente. Estos carbones activados se producen mediante la valorización de residuos líneos celulósicos, ¿sí? Biomasa. Por ejemplo, usamos rastrojo de maíz, rastrojo de trigo, residuos de cannabis, residuos de algas, olivo. Hay una gran cantidad de residuos que ya hemos estado trabajando y produciendo estos carbones. Entonces, esta técnica se usa principalmente para la caracterización de estos residuos. ¿Por qué? Porque cuando realizamos los carbones activados, se realizan en dos etapas. Una primera etapa que es la carbonización, para obtener un producto carbonoso, y una etapa que es activación, para obtener una matriz porosa. Esa primera etapa, que es la carbonización, se hace en atmósfera inerte, obviamente, y necesitamos saber a qué temperatura se hace, ¿sí? Como parámetro de diseño de la etapa de carbonización. Entonces, utilizamos esta metodología, que es el análisis termogravimétrico, para ver dónde se descompone toda la materia luminocelulósica y poder hallar bien nuestra temperatura de carbonización. Y el gráfico que se muestra es, a modo de ejemplo, un residuo de maíz que se realizó acá en la facultad, en el equipamiento de Chichilén, donde podemos ver en la primera zona menor a 150 grados la deshidratación, como todos sabemos, ¿sí? Y luego la descomposición de la celulosa y la hemicelulosa entre 250 y 450, y la descomposición de la lignina a mayor temperatura. Entonces podemos tomar como parámetro de diseño que a 500 gramos la mayoría de la materia orgánica se descompuso de estos polímeros naturales, y podemos usarlo como matriz carbonosa como precursor para los carbones activados. Usamos flujo de nitrógeno. La rampa es de 10 grados por minuto. ¿Por qué? Porque en las mezclas que nosotros carbonizamos tenemos este flujo de rampa. Entonces, para poder que sea comparativo en la comisión, entre 30 y 900 grados centígrados, nosotros los carbones, se puede ver que ya a 500 ya lo podemos ver, entonces ya estamos a grados de temperatura, y analizar también las descomposiciones, tanto endotérmicas o isotérmicas, de la descomposición de estos precursores de luminocelulosa. Como todos dijeron, es caracterización. Lo interesante es que este año vamos a poner a punto de las aplicaciones ambientales. Una parte de mi investigación es la captura de dióxido de carbono mediante el uso de estos carbones activados. Para estudiar la captura de dióxido de carbono tenemos una parte isotérmica y una parte cinética. Las isotermas de absorción y la cinética de absorción. La cinética de absorción, como su nombre lo indica, es la capacidad de absorción de un material en función del tiempo. Esto se puede hacer con la... Entonces, lo que hacemos es colocar nuestro carbón activado dentro de la balanza y pasar una corriente de dióxido de carbono. A medida que pasa el tiempo, la balanza va a ir midiendo la suba de peso, ¿no? O sea,
la disminución de ese peso. Entonces, al medir un aumento en el peso, vamos a tener la capacidad de absorción, que son cuántos miligramos de dióxido de carbono por gramo o por miligramo de muestra que tiene el equipo. Entonces ahí se observan, esas gráficas están hechas para diferentes carbones a partir de Alterujo, que es otro de los estudios que trabajamos con la gente de San Juan, y se observan las cinéticas de absorción. Entonces, con estas cinéticas de absorción que tenemos, además de tener la capacidad de absorción, tenemos la velocidad del proceso de absorción. ¿Sí? Después podemos modelar, que es el primer orden, segundo, y analizar un montón de parámetros. Y también con este equipo, bueno, ahí puse las condiciones, que son 50 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono puede estar puro, al 100%, o puede haber una mezcla, que tenemos dos tubos acá en el departamento, de 15% con nitrógeno. Entonces, podemos ver los ciclos de reuso. ¿Cuántas veces ese carbón va a ser factible de que absorba? Porque absorbe una vez y lo tiramos, no. Lo que buscamos es reutilizar ese carbón. Entonces, la limpieza se hace con nitrógeno. A 220, 250 grados, se limpia con nitrógeno el material, el carbón activado, se saca todo lo que tiene absorbido, tanto la humedad como cualquier otra, o dióxido de carbono, se pone a 30 grados, se puede hacer a 30, 50, a 45 la temperatura que nosotros queremos evaluar, porque la mayoría de los procesos que emiten dióxido de carbono están alrededor de los 45 grados. Entonces es muy importante el rango de temperatura también que hagamos en el ensayo. Hacemos ciclos de absorción. Desorción, absorción. Desorción, absorción, pasando del nitrógeno a 220, enfriando a 30, pasando el dióxido de carbono, absorbe y después desorbe. Todo eso podemos llegar a hacer en la TG. Esto lo estoy usando a este equipamiento en España por una beca que tuve 3 meses allá, entonces bueno, vinimos acá y llegó la TG y fue... Así que esto es algo distinto que vamos a hacer, además de caracterizar los materiales. Bueno, mi nombre es Marcela, me está con Dai. Le vamos a contar nuestra experiencia, de hecho esta experiencia, pero en el área de realidad. Nosotros tenemos una experiencia de laboratorio de encapsulado de compuestos fenólicos usando la metodología de biofilización y maltodextrina como fuente de encapsulación. El encapsulado de compuestos fenólicos tiene varios objetivos, pero principalmente preservar a estos compuestos fenólicos de factores externos, como puede ser la humedad, el pH, la luz, el oxígeno y, por supuesto, la tierra. Bueno, este ensayo se incluye 3 partes. Primero realizamos la extracción de los fenólicos, después los encapsulamos, los agentes activantes, y finalmente evaluamos varios periodos, entre ellas las propiedades. Para nosotros, esta información es fundamental porque, como estos fenólicos encapsulados van a ser incorporados luego en alimentos, conocer la estabilidad térmica del material encapsulante es fundamental. Bueno, nosotros lo que hicimos para esta caracterización es hacer una búsqueda bibliográfica para ver las condiciones en las cuales podríamos trabajar. Por ejemplo, el comágena está 30 para nosotros de flores. Dijimos que para nuestro material de encapsulación, que era la maltodextrina, el rango de temperatura adecuado era de 25 a 600 grados y la rampa de calentamiento óptima era de 10 grados centígrados por minuto. Esta información que nos dio la curva fue muy interesante porque nos permitió visualizar mediante la curva de TG, que es la curva azul, cómo el material encapsulado empieza en principio hasta los 150, 170 grados a perder lo que sería la humedad residual. ¿Por qué residual? Porque ya partimos de un material seco, como hicimos de una microcápsula, que es como un polvo que ya está utilizado en donde perdió humedad.
hasta los 160 vemos que la cantidad de muestra, la masa de muestra en realidad no varió demasiado y a partir de esa temperatura, que es 170 grados aproximadamente, y hasta los 320 grados, la caída de masa es mucho mayor. Lo cual coincide además, si vemos la curva roja, que es la curva de SA, con los eventos térmicos asociados. Y eso tiene que ver con la temperatura a la cual los componentes que forman esas microcápsulas empiezan ya a degradar. Para nosotros, porque eso es muy importante, bueno, porque las microcápsulas lo que vienen digamos, a funcionar es como una protección para que estos compuestos fenólicos tan importantes que funcionan como antioxidantes en los alimentos sean protegidos de las condiciones adversas. Y particularmente, como van a ser incorporadas en alimentos, generalmente todos estos procesos tienen algún tratamiento térmico que requiere de temperatura, ya sea una extrusión, una cocción, cualquier tipo de calentamiento. Esto nos permitió saber que estas microcápsulas serán suficientemente estables al ser incorporadas a cualquier alimento, matriz alimentaria que esté sometida a tratamiento. Por último, le queremos contar que esta actividad, además de hacemos en marco de investigación, también es de docencia. Por eso presentamos que obtuvimos, gracias a estos equipos de CQT, decidimos armar un resumen presentando en un congreso de alimentos que se va a realizar ahora en agosto, con copias de servicios, y vamos a ir con los alumnos de la asignatura a llevar nuestro trabajo en formato poste, agradecida por el uso de los estudios. Bueno, esta es la última, ¿no? Ya entendí. Bueno, es un ejemplo, soy docente de acá de la facultad, investigadora del CONICET, y bueno, el grupo de investigación al que pertenezco, investigamos en general materiales en el uso suplementarios, otras cosas también, pero esos materiales son materiales que se van a utilizar como reemplazo del cemento, y bueno, utilizamos mucho esta técnica. En mi caso particular, la he usado tanto para usar materiales suplementarios como porcelana, vestidos cerámicos y maciza. Y bueno, en este caso les quería mostrar cómo en un paper, este es un paper que ya está publicado, la misma técnica la pudimos utilizar en diferentes partes del mismo, o sea que realizamos diferentes cosas con la misma técnica. Este es un trabajo que realizamos junto con una investigadora de Brasil, así que en este caso el equipo es yo no estaba todavía, el equipo acá, así que este equipo es de Brasil, donde se realizó el estudio. Y bueno, en este caso lo que utilizamos es una fiolita, y lo que hicimos fue ver cómo reemplazar las fiolitas de manera natural y de manera calcinada afectaba, ¿no?, luego el comportamiento como material genético suplementario. Entonces lo primero que hicimos fue realizarle un test para ver a la fiolita natural, para ver a qué temperatura la tendríamos que calcinar, para ver cuándo se producía la desestabilización de la textura o la desoxidación de la misma, como para activar esa fiolita. Entonces, bueno, eso es lo primero que vemos en la primera imagen, y más o menos podemos ver que a 600 grados ya no se le pasa nada más a la entonces decimos que la temperatura de calcinación era 600 grados. Una vez que teníamos esa temperatura, calcinamos parte de la fiolita y la incorporamos al cemento. Y lo que hicimos fue comparar el cemento con la fiolita en estado natural y el cemento con la fiolita calcinada, ¿no? El cemento de hidratación. Y el equipo, en este caso, nos sirvió para ver los productos de hidratación que se fueron formando en el tiempo, porque a bajas temperaturas primero se va a perder el agua libre o el agua absorbida, y a temperaturas más altas se van imponiendo aguas que son parte de los productos de hidratación, como las fases de CT, las fases de colante, y a temperaturas más altas, las del silicato de calcio hidratado o el esférico. Y nosotros habíamos logrado activar esta ficha de esta forma como lo hacíamos. Teníamos que finalmente cuantificar, ver cuánto producto de hidratación teníamos. Así que cuando vimos datos que tenemos en el 2, pudimos obtener cuánto hidróxido de calcio y cuánto silicato
silicato de calcio hidratado, que son los productos de hidratación de las otras que nos interesan, se habían formado a las edades de 3 y 28 días de tiempo de entonces podemos ver si la arcilla que nosotros incorporamos y calcinamos, logramos tener un mejor comportamiento que si la arcilla estaba en estados naturales. O sea, si se nos disminuía el hidróxido de calcio porque teníamos lo que nosotros llamamos la actividad pusolánica y se nos generaba más cantidad de silicato de calcio hidratado o si simplemente estábamos diluyendo al segundo. Así que lo interesante es que presenté en este estudio, en único paper, pudimos utilizar el mismo equipo para resolver diferentes cosas, de la caracterización hasta los resultados. Y bueno, siempre se va acompañando con otras técnicas, como por ejemplo el de raso de sensibilidad de red y demás. Así que bueno, eso era poquito, pero más o menos lo que estudié. Bueno, definitivamente también pertenezco a la parte de materiales genéticos. Así que esta técnica también la hemos usado como equipo casi luna para detectar productos de hidratación, poder eh, cuantificar y clasificar los materiales. Pero bueno, yo acá les traje un caso que utilizamos para el caso de Miroca también, donde utilizo cementos de baja emisión, que son cementos que tienen una parte de fibra calcárea y cisolana, y utilizamos tres cristalanas. Un volante, una arcilla líquida calcinada y una arcilla caurínica calcinada. Y dentro de lo que es mitosis, también lo que se evalúa es la durabilidad, y entre ellas es la durabilidad frente a agentes agresivos, como son los sulfatos externos que generalmente tenemos en los dedos. Entonces, acá lo que se evaluó fueron tres pastas, una por cada pucelana, con la misma composición de filas de pucelana, pero con diferentes pucelanas, y tenemos la línea de trazo corto, con las tres pastas que fueron tiradas solo en agua, en el retirado, en la parte de sulfato, y después las líneas que son llenas pertenecen a las pastas que sufrieron este ataque a los sulfatos. En realidad el ataque frente al sulfato se hace en morteros, en manos de morteros. Entonces, para obtener las pastas que pusimos, precisar la arena y analizamos esa pasta. Y bueno, lo principal, lo que queríamos hacer era detectar qué cambios o qué productos se formaban, y lo que genera el ataque externo de sulfato, lo que genera es la formación de electricidad, eso, y la química, estos componentes generan una expansión y la circulación y el deterioro del hormigón del monte. Entonces, nos permitió detectar principalmente la formación de sellos, además de la lignita, una reducción del hidróxido de calcio. Principal hablo de esto porque se pueden observar por RX o otras técnicas, pero por ejemplo en TRX, tanto las partes AICM como los monocargos, monocarbohidratos, se encuentran en la misma posición de equipo que el sexo. Entonces no nos permite diferenciar esto. Y con esta técnica podemos diferenciar esa formación de sexo, ponerla en la evidencia. Como podemos ver, el suyo es el pequeño pico que podemos ver a aproximadamente 150 grados, mientras que las fases ASM se ganan agua a 170 grados. Y bueno, también podemos ver un aumento de esta curva, tanto en la intensidad como en el área, de la curva de la visita, o fase AST, que es aproximadamente a 110 grados, y también se puede ver la reducción del hidróxido de calcio, que también pierde por la formación de estos productos, como la ST o la ACKSM. Y bueno, también se puede ver el carbonato, tiene muchos tipos, en verdad. Como había se utilizado mucho como el Hildy para otras partes de los materiales científicos. Y en este caso lo que se utilizó fue nitrógeno en el equipo, una temperatura máxima de
Muchísimas gracias a todos los expositores, estuvieron súper claros. Gracias, gracias nuevamente a la comisión organizadora. Y habilitamos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta por el chat o acá para cualquiera de los expositores. Cada cambiamos de lugar de nosotros, en verano se hace por eso. Bueno, agradecer nuevamente la primera charla, la verdad que ha sido muy, con mucha participación, muy diversa y hemos visto la gran potencialidad de equipo, así que muchas gracias a todos los profesores. Gracias. ¿Tienen poder escuchar con nosotros?